mundo entero lloró la súbita partida de Diane Keaton a los 79 años. Pero lo que pocos sabían es que su muerte no fue el final de su historia, sino el explosivo comienzo de una verdad que Hollywood había silenciado por décadas. Detrás de su sonrisa enigmática y su excentricidad adorada, la eterna Annie Hall ocultaba no solo un amor imposible que la condenó a la soltería, sino un secreto mucho más oscuro. Un testamento cargado de fotografías y advertencias, pruebas irrefutables de los abusos más aberrantes que la élite del cine quería mantener enterrados. Una carta póstuma y un diario desaparecido revelaron que Diane no fue víctima de un paro, sino la guardiana de un escándalo que implicaba a los nombres más poderosos de la industria. Su hija, Dexter, se encontró con un legado de peligro, amenazas veladas y la aterradora confirmación de que su madre había sido silenciada. ¿Fue su muerte el precio final por desenterrar lo que otros quisieron ocultar? Prepárense para una conspiración que reescribirá el legado de una leyenda. Una verdad brutal que Diane Keaton planeó revelar desde su tumba y que hoy amenaza con dinamitar todo lo que creíamos saber sobre la meca del cine. Ahora que conoces la verdadera historia detrás de la sonrisa de Diane Keaton, la pregunta es ineludible. ¿Crees que su muerte fue natural o que Hollywood cobró su silencio de la forma más cruel para proteger a sus poderosos? ¿Qué otros secretos crees que siguen ocultos en la industria, esperando ser expuestos? Deja tu comentario aquí abajo y comparte tus pensamientos sobre este escándalo que sacudió los cimientos del poder. Queremos saber tu opinión sobre este misterio que aún persigue a las grandes estrellas. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre Brentwood, prometiendo un sábado tranquilo, pero las sirenas rasgaron el silencio matutino, presagiando que la calma se desvanecería en un instante. 7:46 de la mañana, un momento que quedaría grabado en la memoria de los vecinos. Con desconcierto, observaban la ambulancia detenerse frente a la Casa Blanca, esa edificación inmaculada, rodeada de un jardín meticulosamente cuidado, donde las flores parecían resistirse a florecer antes de tiempo. Era la residencia de Diane Keaton. Un llamado de emergencia, una persona inconsciente, posible paro respiratorio. Minutos después, la noticia se propagaría como una imparable ola expansiva. Diane Keaton, la eterna Annie Hall, había fallecido a los 79 años. Hollywood se paralizó. Actores, directores, millones de fanáticos en todo el mundo sintieron el mismo vacío punzante. Aquella mujer que desafió los cánones de belleza, que transformó la excentricidad en arte, se había ido. Dejaba tras de sí una carrera deslumbrante, una familia y una vida marcada por una autenticidad que nadie pudo imitar. Esa mañana, su hijo, Duke, con apenas 25 años, fue visto saliendo de la casa. Llevaba 2 cruces, colgadas al cuello, un silencioso homenaje a su madre, aquella figura famosa por sus looks andróginos y sus sombreros inconfundibles. No dirigió la palabra a nadie. Apenas miró al suelo, intentando desaparecer entre la multitud de reporteros que ya se agolpaban frente a la vivienda. Horas más tarde, Entertainment Tonight confirmaba lo impensable. Diane Keaton había muerto a los 79 años, abriendo un especial que se viralizaría en cuestión de instantes. Su muerte fue repentina. No había rumores de enfermedad, ni indicios de un posible retiro anticipado. Según fuentes cercanas, hacía varios meses que había dejado de realizar sus caminatas matutinas con Ray, su inseparable Golden Retriever. Esos paseos por las arboladas calles del vecindario eran casi un ritual. Sombrero, gafas oscuras, una sonrisa amable y ese aire de mujer que jamás necesitó complacer a nadie. De un momento a otro, simplemente dejó de hacerlo, declaró una fuente a Entertainment Tonight, y todos comenzamos a preocuparnos. Pero fue la voz de Carl Bayer-Saller, compositora y amiga de Diane durante décadas, la que le devolvió humanidad a la tragedia. Habían colaborado juntas apenas 10 meses antes en una canción navideña titulada First Christmas. Ella era mágica, confesó Carl, con la voz quebrada por las lágrimas. No tenía idea de que estuviera enferma. Hace apenas 2 semanas la vi, la noté más delgada, pero estaba feliz. Le llevé unas galletas y las comió con una sonrisa enorme, como si tuviera hambre de vida. Era imposible no recordar la forma en que Diane siempre había enfrentado el paso del tiempo. Con humor, con estilo, con irreverencia. En una de sus últimas entrevistas dijo sin titubear: «La carrera termina cuando estás muerto.
no cuando cumples 50. La vida es demasiado asombrosa como para pensar que se acaba tan pronto. Esa frase, rescatada por los noticieros el día de su muerte, se convirtió en una especie de epitafio involuntario. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Bette Midler, su compañera en The First Wives Club, escribió: «No puedo explicar cuán insoportable es esta tristeza». Goldie Hawn, otra de sus amigas más cercanas, confesó: «Diane, no estábamos listas para perderte. Siempre odiaste los halagos, pero esta vez no puedes mandarme a callar, querida». Y entre todos esos mensajes, uno de los más conmovedores vino de un viejo amor: Al Pacino. Su partida me tomó completamente por sorpresa. Ella fue quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Diane había sido la primera en defenderlo ante los productores de El Padrino, cuando aún dudaban de su talento. «Yo fui elegida antes que Al», recordaba una vez entre risas. «Pero cuando hicimos la escena juntos, lo vieron y le dieron el papel. Y el resto es historia». Esa historia que marcó el cine para siempre también los unió sentimentalmente. Aunque nunca llegaron al altar, su amor dejó una huella imborrable. «Lo amé profundamente», confesó Keaton años después. «Pero yo no nací para el matrimonio, nací para la libertad». Diane Keaton fue, ante todo, una mujer que rompió moldes. En una industria obsesionada con la perfección, ella eligió la autenticidad. Un ícono muere, un misterio comienza. Brentwood, un nombre que evoca glamour, mansiones escondidas tras altos setos y calles arboladas donde las estrellas de Hollywood disfrutan de una relativa privacidad. Pero tras esa fachada de perfección, ¿qué secretos se ocultaban en la vida de Diane Keaton? ¿Qué silencios eligió guardar tras esa sonrisa enigmática y sus icónicos sombreros? La súbita partida de Diane dejó una estela de interrogantes. No había indicios de enfermedad, ningún signo de declive. Sus amigos más cercanos la describían como siempre activa, comprometida con sus proyectos, apasionada por la arquitectura y la fotografía. ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas semanas? Su casa, ese refugio que ella misma diseñó, se convirtió en el epicentro de la atención mediática. Una mezcla ecléctica de galería de arte y cabaña de ensueño, reflejo de su personalidad única y poco convencional. Cada objeto, cada libro, cada fotografía parecía susurrar una historia. Pero, ¿contaban la verdad completa? Las memorias que Diane estaba escribiendo cobraron, de repente, un valor incalculable. «Es importante documentar lo que uno aprende con los años», decía, «porque un día esas páginas serán lo único que quede de ti». ¿Qué confesiones, qué revelaciones guardaban esos manuscritos? ¿Qué verdades incómodas estaba dispuestas a compartir? Pero fue la revelación de Reese Witherspoon, aquella joven actriz a la que Diane le dio su primera oportunidad, la que comenzó a dibujar un retrato más complejo. Yo tenía 15 años y ella me miró y me dijo: «Estás contratada». Desde entonces supe que quería ser como ella. ¿Qué clase de mentora, qué clase de guía fue Diane Keaton? Detrás de los trajes de tweed, los guantes de cuero y los sombreros que se convirtieron en su sello distintivo, Diane Keaton escondía una vida amorosa llena de contradicciones. Sus relaciones con Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino fueron objeto de fascinación pública, pero ¿reflejaban la totalidad de sus sentimientos? Con Woody Allen creó una fórmula mágica en la pantalla, reinventando la comedia romántica con toques de neurosis e ingenio. Pero su relación personal no resistió la prueba del tiempo. «Lo nuestro fue amor, pero no del tipo que necesita papeles ni promesas», confesó Diane. ¿Qué significaba esa declaración? ¿Qué tipo de amor buscaba? Con Warren Beatty vivió una pasión arrolladora, un torbellino de emociones que la dejó deslumbrada y vulnerable. Warren era pura energía, como una tormenta eléctrica, dijo. Yo no sabía si amarlo o salir corriendo. ¿Fue esa intensidad la que la llevó Janet a alejarse? ¿Temía perderse en ese torbellino? Con Al Pacino encontró una conexión profunda, un alma gemela que la entendía más allá de las palabras. Al tenía una sensibilidad que pocos entendían, explicó. Era intenso, pero tierno, y eso me atrapó. ¿Por qué, entonces, no se comprometieron? ¿Qué barrera impidió que ese amor floreciera por completo? Creo que me enamoré de hombres imposibles para no tener que enfrentar la idea de quedarme con uno, admitió Diane.
¿Era esa su verdad? ¿Se sentía incapaz de comprometerse con una sola persona? ¿O había algo más, un secreto oculto que la impulsaba a buscar relaciones destinadas al fracaso? En lugar de un marido, Diane eligió la maternidad, adoptando a sus 2 hijos, Dexter y Duke, a los 50 años. «Fue lo mejor que hice en mi vida», afirmó. «Nada me hizo sentir más completa. Fue en la maternidad donde encontró la verdadera felicidad, la satisfacción que no halló en el amor romántico». Diane Keaton, un enigma. Una mujer compleja y fascinante que desafió las convenciones y vivió a su manera. Pero, ¿qué secretos guardaba realmente? ¿Qué verdades permanecieron ocultas tras esa máscara de independencia y autenticidad? En Brentwood, el misterio de Diane Keaton apenas comenzaba. 3 hombres poderosos, 3 amores intensos, pero una sola constante: la libertad. Woody Allen, Warren Beatty y Al Pacino. Cada uno dejó una huella imborrable en la vida de Diane Keaton, pero ninguno logró atarla. Porque esta mujer, capaz de inspirar pasiones tan profundas, eligió siempre la independencia sobre el compromiso. La clave podría estar en una carta que Dexter, la hija de Diane, encontró tras su muerte. Una misiva que revelaba un secreto enterrado durante más de 4 décadas. Un amor imposible, un hombre al que Diane amó en silencio y que nunca dejó su vida por completo. ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Y por qué permaneció oculto a los ojos del mundo? Según la carta, este amor secreto fue la razón por la que Diane nunca se casó, por la que prefirió la soledad a la compañía. «El amor me enseñó a construir mi libertad sobre las ruinas de lo que no podía tener», escribió. ¿Significa esto que Diane sacrificó su felicidad personal en aras de una libertad inalcanzable? ¿O que encontró una forma diferente de amar, una que no requería ataduras? Pero la carta no era la única revelación. En un tono más sombrío, Diane advertía a su hija sobre algo más. «En estos últimos meses he sentido que alguien me observa». ¿Paranoia o una premonición? ¿Quién la vigilaba? ¿Y por qué? La advertencia culminaba con una instrucción escalofriante. «Si algo me ocurre, busca el diario negro en mi estudio». Un diario que, al ser descubierto por Dexter, revelaría un lado oscuro de Hollywood, un entramado de abusos y secretos que Diane había presenciado de primera mano. ¿Qué clase de secretos guardaba ese diario? ¿Y quién estaría dispuesto a matar para protegerlos? La llamada telefónica a Al Pacino añadió aún más intriga a la historia. «Hay cosas que es mejor no remover», le dijo Al a Dexter con un tono que mezclaba tristeza y advertencia. «Tu madre sabía más de lo que debía. Por eso, a veces, el silencio es la única forma de sobrevivir». ¿Qué sabía Diane? ¿Y por qué Al parecía tan temeroso de que la verdad saliera a la luz? La desaparición del diario tras la llamada a Al Pacino no fue una coincidencia. Alguien quería silenciar a Diane, incluso después de su muerte. Alguien que conocía sus secretos y que estaba dispuesto a todo para mantenerlos ocultos. ¿Quién era este enemigo invisible? ¿Y qué conexión tenía con los amores imposibles de Diane? 3 hombres, una vida, ninguna atadura. Pero detrás de la fachada de libertad se escondía una red de secretos y mentiras que amenazaba con destruir el legado de Diane Keaton. ¿Fue su búsqueda de la independencia lo que la llevó a la muerte? ¿O fue la verdad que guardaba celosamente lo que la convirtió en un objetivo? La desaparición del diario negro marcó un antes y un después en la búsqueda de la verdad sobre la muerte de Diane Keaton. Ya no se trataba solo de desentrañar los secretos de su vida amorosa, sino de enfrentarse a una fuerza oscura y poderosa que estaba dispuesta a todo para mantener la verdad enterrada. La búsqueda desesperada había comenzado. Dexter, consumida por la rabia y la impotencia, regresó a la casa de su madre. Cada rincón, cada objeto, parecía gritarle la injusticia de lo ocurrido. ¿Cómo era posible que alguien entrara en una mansión de Beverly Hills sin forzar la puerta y se llevara un objeto tan valioso? Interrogó a los empleados, revisó las cámaras de seguridad, pero todo fue en vano. Era como si el ladrón se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí un rastro de silencio y miedo. La paranoia comenzó a apoderarse de Dexter. ¿Podía confiar en alguien? ¿Estaba siendo vigilada? Recordó las palabras de Al Pacino. «Hay cosas que es mejor no remover. Tu madre sabía más de lo que debía. Por eso, a veces,
El silencio es la única forma de sobrevivir. ¿Acaso Al sabía quién había robado el diario? ¿O estaba tratando de protegerla de algo aún más peligroso? La respuesta parecía estar en el propio diario. Si Dexter podía descubrir lo que Diane había escrito en esas páginas, tal vez podría entender quién la había asesinado y por qué. Pero, ¿cómo recuperarlo? ¿A quién podía recurrir en busca de ayuda? En un acto desesperado, Dexter decidió contactar a Mark Riley, un periodista de investigación que había sido amigo de su madre. Mark era un hombre íntegro y valiente que no temía enfrentarse a los poderosos. Si alguien podía ayudarla a encontrar la verdad, ese era él. Se citaron en un café de los Feliz, un lugar discreto y alejado del bullicio de Hollywood. Dexter le contó a Mark todo lo que sabía, desde la carta y el diario hasta la llamada de Al Pacino y su creciente paranoia. Mark escuchó, atentamente, con el rostro cada vez más sombrío. «Esto es más grande de lo que imaginas, Dexter», le advirtió Mark. «Hay nombres aquí que podrían hundir estudios enteros. Si lo hacemos, nos enfrentaremos a gente muy peligrosa». A pesar del riesgo, Dexter estaba decidida a seguir adelante. No podía permitir que la muerte de su madre quedara impune. Pero apenas 48 horas después de la reunión, Mark desapareció sin dejar rastro. No contestaba al teléfono, no había ido a trabajar, su apartamento estaba revuelto y su computadora había sido robada. El mismo patrón que con el diario. Alguien estaba tratando de silenciar a todos los que se acercaban a la verdad. Dexter comprendió que estaba sola. La maquinaria del poder se había puesto en marcha y estaba aplastando a todo aquel que se interponía en su camino. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Por Diane, por Mark, por la verdad, seguiría luchando hasta el final. La búsqueda desesperada se había convertido en una guerra personal. Sin el diario, Dexter se sentía perdida, desorientada, pero recordó otra instrucción de su madre. «Si algo me ocurre, busca el diario negro en mi estudio». Fue al estudio fotográfico de Diane en West Hollywood, un lugar que siempre le había parecido misterioso y fascinante. ¿Qué secretos ocultaban esas paredes llenas de negativos y cámaras antiguas? Mientras revisaba las carpetas, encontró una caja marcada con cinta roja y una palabra escrita a mano. «Censurado». El corazón le dio un vuelco. Dentro había fotografías en blanco y negro, algunas claramente tomadas en eventos privados, otras en habitaciones donde no debían haber cámaras. Eran archivos prohibidos, la evidencia de algo turbio. En muchas de las fotografías aparecían rostros conocidos, directores, productores, estrellas que aún dominaban la industria. Algunos estaban acompañados de jóvenes mujeres, otros de hombres, y en cada imagen había una sensación de culpa, de poder mal utilizado. Eran instantáneas comprometedores que podrían destruir carreras. Entre los negativos, Dexter encontró una nota doblada con la letra de su madre. «Estas imágenes son mi seguro. Si algún día desaparezco, sabrán por qué». El rompecabezas comenzaba a encajar. Diane había estado guardando pruebas, protegiéndose de aquellos a los que había fotografiado. Pero su seguro no había sido suficiente. Dexter entendió lo que el diario y la carta querían decir. Diane había sido testigo de los abusos más profundos de Hollywood, de esos que muchos denunciaron años después con el movimiento Me Too. Pero su madre lo había visto mucho antes, y el precio de su silencio había sido su paz, y quizás su vida. Ahora Dexter tenía en sus manos el arma que su madre había estado guardando. Fotografías que podrían destapar una red de corrupción y explotación que se extendía por todo Hollywood. Pero también tenía la responsabilidad de decidir qué hacer con ellas. ¿Las publicaría, arriesgándose a desatar una guerra? ¿O las guardaría, protegiendo a los culpables? La respuesta no era fácil. Publicar las fotografías significaba poner su propia vida en peligro, pero callar significaba traicionar la memoria de su madre. Atrapada entre la espada y la pared, Dexter sintió el peso de un legado que nunca había pedido. Pero sabía que Diane la estaba observando, esperando su decisión. Esa noche, un automóvil negro permaneció estacionado frente a la casa de Dexter durante horas. Era el mismo auto que había visto frente a la casa de su madre antes de su muerte. Alguien la estaba vigilando, esperando su próximo movimiento. La guerra había comenzado. Fotografías que podrían destruir carreras, secretos que podrían derribar imperios.
La verdad que Diane Keaton guardó celosamente en sus archivos censurados. Ahora, Dexter tenía que decidir si estaba dispuesta a pagar el precio de revelarla. Tras la desaparición de Mark Riley, el silencio se apoderó de Hollywood. Los medios, que antes se habían hecho eco de la muerte de Diane Keaton con homenajes y tributos, ahora guardaban un silencio sepulcral. Era como si una fuerza invisible hubiera silenciado a todos, protegiendo a los culpables a toda costa. Dexter intentó acudir a la policía, pero fue recibida con frialdad y escepticismo. «No hay pruebas de que haya ocurrido nada malo», le dijeron. «Es probable que el señor Riley simplemente se haya ido de viaje». El sistema estaba protegiendo a los culpables, cerrando filas en torno a sus crímenes. Desesperada, Dexter decidió acudir al FBI. Entregó una copia de las fotografías y les contó todo lo que sabía. Para su sorpresa, el agente que la atendió se mostró comprensivo y prometió investigar. Por primera vez en mucho tiempo, Dexter sintió un rayo de esperanza, pero su esperanza se desvaneció rápidamente. Apenas unos días después le informaron que el agente había sido trasladado por razones internas y que su paradero era confidencial. El sistema volvía a protegerse a sí mismo, deshaciéndose de aquellos que amenazaban su estabilidad. En Hollywood nadie hablaba de la muerte de Diane Keaton ni de la desaparición de Mark Riley. Las alfombras rojas seguían extendiéndose, los estrenos seguían celebrándose y las estrellas seguían brillando como si nada hubiera ocurrido. La vida seguía, mientras la verdad permanecía enterrada. Pero Dexter se negaba a aceptar el silencio. Sabía que su madre no querría que se rindiera. Recordó sus palabras. «La carrera termina cuando estás muerto, no cuando cumples 50. La vida es demasiado asombrosa como para pensar que se acaba tan pronto». Diane nunca se había rendido, y ella tampoco lo haría. En ese momento, Dexter comprendió que no podía confiar en nadie más que en sí misma. El sistema estaba corrupto y estaba diseñado para proteger a los culpables. Si quería encontrar la verdad, tendría que hacerlo sola, sin ayuda de nadie. Tomó una decisión arriesgada. Contactó a un hacker anónimo, un experto en seguridad informática que vivía al margen de la ley. Le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de ayuda para encriptar las fotografías y subirlas a un servidor seguro, lejos del alcance de Hollywood. El hacker aceptó la propuesta. Durante días trabajaron juntos en la sombra, tejiendo una red de protección en torno a las fotografías. Sabían que si eran descubiertos, sus vidas correrían peligro, pero estaban decididos a exponer la verdad, sin importar las consecuencias. En Hollywood, el silencio seguía reinando. El sistema protegía a los culpables mientras la verdad permanecía cautiva. Pero Dexter y su aliado estaban a punto de romper el silencio, desatando una tormenta que sacudiría los cimientos de la industria. La guerra estaba a punto de comenzar. Con el hacker trabajando incansablemente, Dexter se refugió en un antiguo video familiar. Uno grabado meses antes de la muerte de Diane, donde la actriz, mirando directamente a la cámara, parecía hablarle desde el más allá, como si supiera que ese mensaje no era para sus fans, sino para su hija. «Si estás viendo esto es porque ya no estoy», decía Diane con una sonrisa melancólica. «No busques venganza, cariño. Pero tampoco dejes que me olviden. Todo lo que guardé no fue por miedo. Fue por ti. Quise dejarte libre de este peso, pero Hollywood no perdona la verdad. Si decides hablar, hazlo con el corazón, no con odio, porque el odio lo alimenta. La verdad, en cambio, los destruye». Las lágrimas corrían por el rostro de Dexter al escuchar las palabras de su madre. Comprendió que Diane había planeado todo: las cartas, las fotos, el diario, incluso su silencio. Era una despedida cuidadosamente diseñada para que, algún día, alguien más terminara la historia que ella no pudo contar. Ese video era el testamento de Diane, su último legado. La verdad. Un legado que Dexter estaba dispuesta a honrar, sin importar las consecuencias. Esa misma noche, mientras el hacker terminaba de encriptar las fotografías, Dexter encendió su computadora, abrió una nueva cuenta anónima y comenzó a subir los archivos uno por uno a la red. Su conexión se cortaba constantemente, como si alguien estuviera intentando sabotear su plan. Intentó reiniciar el sistema, pero un mensaje apareció en la pantalla. «No sigas». El monitor parpadeó, y luego todo se apagó.
El miedo la atenazó. Sabía que estaban cerca, que sabían lo que estaba haciendo, pero no se detendría. No podía defraudar a su madre. Al día siguiente, las fotografías comenzaron a circular en foros ocultos, luego en redes sociales, hasta que finalmente llegaron a los titulares internacionales. Archivos secretos de Diane Keaton revelan el lado oscuro de Hollywood, rezaban los titulares. La tormenta se había comenzado. Los nombres que aparecían en las fotografías eran imposibles de ignorar. Directores, productores, actores, todos ellos acusados de abusos y corrupción. Algunos negaron todo, otros desaparecieron de la esfera pública, pero el daño ya estaba hecho. El sistema estaba temblando. Dexter observaba desde la distancia cómo el mundo discutía sobre la verdad de su madre, mientras las estrellas que una vez la rodearon ahora temblaban ante el espejo de su legado. Había cumplido su promesa. Había honrado el testamento de Diane. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Pero, ¿a qué precio? ¿Había logrado vengar la muerte de su madre? ¿O simplemente había desatado una guerra que nunca podría ganar? La respuesta aún estaba por llegar. El testamento de Diane había sido revelado, pero la historia aún no había terminado. La verdad se había desatado, pero las preguntas persistían. ¿Quién había orquestado el silencio en Hollywood? ¿Quién había estado vigilando a Diane, amenazándola, intentando borrar su legado? ¿Quién quería silenciarla para siempre? Dexter, decidida a encontrar respuestas, regresó a la carta que su madre le había dejado. Releyó cada palabra, buscando pistas que pudieran ayudarla a identificar al responsable. Fue entonces cuando se percató de un detalle que había pasado por alto. Las iniciales grabadas en la caja de madera donde Diane guardaba la carta. ATC. Eran las iniciales. No reconocía ese nombre, pero sabía que debían significar algo. Comenzó Tess a investigar, buscando en los archivos de su madre, en sus contactos, en sus recuerdos. Hasta que, finalmente, encontró una conexión. Arthur Campbell, un poderoso productor de Hollywood que había trabajado con Diane en varias películas. Arthur Campbell era un hombre respetado en la industria, conocido por su talento y su generosidad. Pero también era un hombre con secretos. Rumores sobre su comportamiento abusivo circulaban en Hollywood desde hacía años, pero nadie se había atrevido a denunciarlo. Dexter recordó el fragmento subrayado en el diario de su madre. En 1997 me ofrecieron participar en un proyecto secreto. Un documental sobre los abusos dentro de la industria. Pero cuando quise contar lo que vi, me hicieron desaparecer del montaje. Me dijeron que si hablaba, jamás volvería a trabajar. El documental. Ahí estaba la clave. Arthur Campbell era el productor de ese documental y Diane había sido una de las entrevistadas. Pero cuando Diane intentó revelar la verdad sobre los abusos que había presenciado, Campbell la silenció, eliminándola del montaje. Diane que había guardado las fotografías como seguro, previendo que Campbell intentaría silenciarla para siempre. Pero nunca imaginó que él llegaría tan lejos, que sería capaz de asesinarla para proteger sus secretos. Ahora Dexter lo sabía. Arthur Campbell era el responsable de la muerte de su madre. Pero, ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo llevar a un hombre tan poderoso ante la justicia? Dexter sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba pruebas, testigos, algo que pudiera romper el silencio, de Hollywood y llevar a Campbell a la cárcel. Recordó las palabras de Al Pacino. Hay cosas que es mejor no remover. Tu madre sabía más de lo que debía. Por eso, a veces, el silencio es la única forma de sobrevivir. ¿Acaso Al sabía la verdad sobre Arthur Campbell? ¿Tenía miedo de revelarla? Dexter decidió contactarlo, arriesgándose a poner su vida en peligro. En un encuentro clandestino, Dexter le contó a Al todo lo que había descubierto. Al escuchó en silencio, con el rostro sombrío. Al final, suspiró y dijo: Diane tenía razón. Arthur Campbell es un monstruo, y yo soy un cobarde por haber guardado silencio durante tantos años. Al, atormentado por la culpa, aceptó testificar contra Campbell, pero no era el único. Otras víctimas de Campbell, inspiradas por la valentía de Diane y Dexter, decidieron romper el silencio y contar su verdad. Hollywood, finalmente, estaba despertando. ¿Quién quería silenciar a Diane para siempre? Arthur Campbell.
el hombre que había abusado de su poder para proteger sus secretos y que había creído que podría borrar la verdad con un asesinato. Pero se equivocó. El testamento de Diane, su último legado. La verdad había sido revelado, y la justicia, finalmente, estaba a punto de llegar. Arthur Campbell fue arrestado. La evidencia era irrefutable: las fotografías, los testimonios de las víctimas y la confesión de Al Pacino. Hollywood, que durante tanto tiempo había guardado silencio, finalmente hablaba. La valentía de Diane Keaton, incluso desde la tumba, había desatado una revolución. Pero la batalla no había terminado. El juicio de Campbell se convirtió en un circo mediático. Sus abogados intentaron desacreditar a las víctimas, pintar a Diane como una mujer desequilibrada y minimizar los abusos que habían ocurrido durante décadas. Dexter, a pesar del dolor y la presión, se mantuvo firme. Defendió la memoria de su madre, apoyó a las víctimas y luchó con uñas y dientes para que se hiciera justicia. Sabía que estaba enfrentándose a un sistema corrupto y poderoso, pero no estaba dispuesta a rendirse. Después de semanas de testimonios desgarradores y argumentos apasionados, el jurado emitió su veredicto. Arthur Campbell era culpable de todos los cargos. La sala estalló en aplausos. La justicia, por fin, había llegado. Dexter sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado vengar la muerte de su madre, pero el precio había sido muy alto. Había perdido a su madre, había estado a punto de perder su vida, y había descubierto un lado oscuro de Hollywood que nunca podrá olvidar, pero sabía que Diane estaría orgullosa de ella. Había honrado su legado y había contribuido a crear un Hollywood más justo y transparente. La valentía de contar la verdad, incluso desde la tumba, había cambiado el rumbo de la historia. En los meses siguientes, Hollywood experimentó una profunda transformación. Se crearon nuevas leyes para proteger a los actores y actrices de los abusos, se establecieron mecanismos para denunciar la corrupción y se fomentó una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Dexter, por su parte, se retiró de Los Ángeles y se refugió en una casa frente al mar en Santa Bárbara. Necesitaba tiempo para sanar, para procesar todo lo que había ocurrido, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Mirando el horizonte, sintió la presencia de su madre. Sabía que Diane estaba en paz, sabiendo que su verdad había sido revelada y que su valentía había inspirado a otros a luchar por un mundo mejor. El legado de Diane Keaton viviría para siempre. Si el arte no revela la verdad, entonces no sirve de nada. Yo viví para crear, pero morí por decir la verdad. Esas fueron las últimas palabras de Diane Keaton, un testamento de valentía que resonaría en Hollywood y en el mundo entero, por siempre.